Hola a todos, mi nombre es Connie, soy parte del equipo de ProdiKids y voy a presentar a nuestra primera expositora que nos va a hablar del estrés infantil en esta cuarentena. Ella es Raquel Castro, teóloga formada en el Instituto Bíblico Augusto Araujo, psicóloga formada en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, con experiencia en clínica adulto-infantil con enfoque en orientación de familias en el abordaje conductista. Psicóloga escolar en el Colegio Álvarez Pedagogía Waldorf y actualmente está en Cuiabá, Brasil. Adelante, Raquel. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto haber sido invitada por la Iglesia Pródigo. Conozco al pastor Amos hace muchos años en Chile y aquí también en Brasil. Compartimos algún tiempo en la iglesia aquí también. Así que para mí es una alegría enorme poder compartir conocimiento, poder hablar un poquito sobre educación de hijos. También soy mamá. Entonces es un desafío, ¿cierto? Estar juntos en este momento y trabajar en ese sentido. Yo siempre digo trabajar porque cualquier actitud en relación a esto significa una disposición del corazón, un trabajo que vamos a comenzar a hacer en relación a nuestra familia. Y en relación a eso puede pasar, hay, bueno, necesidades específicas para nuestros niños en este tiempo, en este momento que nosotros estamos viviendo. Pero delante de cualquier charla o cualquier asunto que nosotros vayamos a hablar, nosotros debemos especificar algunos puntos que son relevantes para la criación de hijos. Entonces, si tú que me estás escuchando aún no tienes niños, es importante que prestes atención a lo que yo voy a decir ahora, en estos 3 puntos o principios fundamentales, para que te pongas a pensar sobre eso. Y para ti que eres padre, tal vez para que puedas tu visión en relación a cómo es la forma que tú educas. La educación de los hijos es un acto intencional, o sea, es una disposición consciente en relación a un propósito. Y ese propósito, ¿cierto? Ya que nos estamos en un contexto de encuentro, de un encuentro de una iglesia, de un retiro para padres que tiene este contexto cristiano, es entender si de hecho nosotros tenemos los valores y los propósitos cristianos. Y si no los tenemos, si de hecho somos consistentes con esto que decimos que somos. Es muy importante reflexionar sobre eso, porque existen padres que tienen hijos ya grandes y nunca se fueron tocados por esta predisposición, por esta necesidad de intencionalidad. Nosotros necesitamos entender que la educación es un acto proposital que funciona en relación a objetivos, y estos objetivos tienen que ver con mis valores. Yo como mamá, ¿cuáles son los valores principales que yo tengo para mis niños? ¿Cuáles son las cosas que de hecho yo quiero que ellos lleven para su vida? Yo quiero que, por ejemplo, yo quiero que mis hijos sean grandes estudiosos. Ok, vamos a ajustar nuestros valores y a ser consistentes como padres en relación a eso. Yo quiero que mis hijos sean personas que tienen una amplia comprensión sobre dineros, finanzas. Ok, solo que la dificultad muchas veces de las familias es exactamente eso, organizar sus propósitos y valores de forma consistente. Porque si tú me dices, Raquel, yo quiero que mis niños sean de hecho unos cristianos firmes, fervorosos y que transformen la sociedad donde están, con lo que sea que hagan. Yo te pregunto, ¿tú eres consistente en relación a eso? ¿Tú te dedicas de hecho? ¿Tú estás constantemente siendo un modelo para ellos en ese sentido? Eso es lo principal. Entonces, para ti que tú vas a tienes el deseo de tener hijos, es importante pensar sobre, y para tú que ya eres padre, ajustar un poco tu perspectiva sobre la educación de hijos en ese sentido. Entonces, puede pasar, nosotros estamos entendiendo a partir de eso que cuando nosotros cambiamos como padres, nuestros niños se transforman. Yo soy una persona que estudia mucho sobre el comportamiento y sé que el ambiente tiene mucha interferencia en la forma como nuestros niños se comportan. Entonces, tú que eres papá, mamá, percibes que cuando tú has cambiado de alguna forma o has hecho algo diferente, tus niños lo notan y ellos también son transformados.
Y por eso nosotros vamos a hablar hoy sobre el estrés, ¿cierto? Nosotros estamos en un contexto de pandemia, un contexto en el cual nosotros estamos siendo privados de muchos reforzadores, hablamos de esa forma en la psicología. Nosotros estamos, fue sacado de nuestro día a día el hecho de, que disculpas, mi voz está así porque aquí está súper seco el aire. No llovió hace 4 meses, estamos como con 10% de humedad, está bien difícil. Y como yo les contaba, el contexto de pandemia hace que nosotros perdamos los reforzadores que nos eran típicos, ¿cierto? Ustedes colocaron en la encuesta, va a ser necesario salir de vacaciones y ir a un restaurante. ¿Por qué? Porque eso era reforzador para nosotros, nos daba placer. Y el hecho de no tener nada o de ser privado de muchas cosas que nos causaban placer, provoca estrés, provoca la necesidad de buscar forma de adecuarse. Y el estrés, yo quiero comentar con ustedes que en sí no es malo. El estrés es parte del sistema biopsicosocial adaptativo. Entonces nosotros vivimos momentos de estrés durante toda nuestra vida y él es necesario para nuestro desarrollo. Y el estrés es una respuesta específica a cualquier demanda que sea impuesta al cuerpo. Yo apreté alguna cosa aquí. Ustedes me están viendo bien. ¿Sí? Ok, estoy solo arreglando aquí mi pantalla. Y según Lipp, Marilda Lipp es una autora muy reconocida aquí en Brasil, ella comenta que el estrés es una reacción del organismo delante de situaciones o muy difíciles o muy excitantes, que puede ocurrir en cualquier persona, independiente de raza, color, sexo o situación económica. El estrés no es exclusivo de adultos. Mucha gente dice, no, el estrés no es algo de niños, es algo que le ocurre solo a los adultos porque son muy exigidos en el trabajo, etcétera, puede pasar a modos. Y piensan realmente que no es posible que los niños lo tengan. Pero sí, los niños sufren de estrés semejante al del adulto, y cuando los niños se ven delante de una situación estresora o de un estresor, reaccionan con sensaciones físicas y psicológicas. Y esas reacciones son, yo quiero especificar aquí que no necesariamente el motivo de estas enfermedades que voy a mencionar es el estrés, pero científicamente comprobado, muchas personas que viven estrés prolongado van a presentar. Entonces, asma, dolor de estómago, dolor de cabeza, enfermedades de la piel, oculares. Y esta parte de las enfermedades oculares, de dificultades con visión, es algo más actual. Hay estudios más actuales que demuestran que muchos adultos están teniendo pérdidas visuales por causa del estrés prolongado. Y reacciones psicológicas, que es la depresión, ocurre sí en niños, enuresis, que es el hecho de hacer pipí en la cama, dificultades en las relaciones interpersonales, comportamiento agresivo, de repente comienza a ser un niño muy agresivo, ¿por qué? Porque está en estrés, desobediencia inesperada, tartamudez, ansiedad, crisis de llanto, pesadillas, dificultades escolares, irritabilidad, insomnio. Entonces existen a partir del estrés reacciones que son físicas y son psicológicas. Siguiente. Y el estrés es, como yo les comentaba, él es normal o natural, ¿cierto? Delante de cualquier sensación, nuestro organismo, él se prepara para una reacción de lucha o fuga, como llamamos. Quien es del área de la salud sabe todas las hormonas que están relacionadas a eso. Entonces, el estrés normal son esos pequeños momentos que de repente acaban, pero existe el estrés tóxico, y es ese estrés del cual nosotros vamos a hablar hoy. Que en una situación de estrés, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? Nuestro cerebro y nuestro cuerpo están en alerta, entonces producen hormonas, que son la adrenalina, la noradrenalina, que aumentan la frecuencia cardíaca y liberan hormonas como el cortisol. El cortisol es reconocido como la hormona del estrés. Y después de un cierto tiempo, como yo les decía, el estrés normal, lo ideal es que nuestro cuerpo vuelva a su homeostasis, o sea, vuelva a su equilibrio, eliminando esa respuesta de producción hormonal. Pero hay muchas situaciones en que los niños aún no están preparados, no tienen los recursos que nosotros adultos tenemos para entender que alguna situación de peligro
o de conflicto terminó. Por eso que generalmente, como está aquí en el slide, ellos necesitan un adulto para calmarse. Los niños no tienen esa percepción de, ocurrió, terminó. Muchas veces ellos pasan días con los menores, pasan días repitiendo lo que ocurrió. Y si el consuelo no llega, la respuesta hormonal continúa, aun cuando no existe un peligro inminente. Entonces, mira cómo es relevante entender esta diferencia entre el estrés normal y el estrés tóxico. Pode ir, vamos. Y esa alerta fisiológica de la cual estamos hablando, que sería normal, tendría que durar poco tiempo, pero extendida, tóxica, afecta el aparato cardiovascular. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca aumenta constantemente, la presión arterial aumenta. Muchos adultos que nosotros conocemos y ancianos tienen siempre problemas de presión, porque son personas que vivieron, muchas de ellas, historias de vida de mucho estrés, y eso se revela a lo largo del tiempo. En el estrés exacerbado, la respiración aumenta, existe liberación de glucosa, y por eso que el estrés es bastante relacionado con diabetes. Existe la redistribución de la sangre para la lucha o fuga o huida, como se dice en español, y las extremidades de nuestro cuerpo se transforman en frías y rígidas, porque la sangre está siendo distribuida y concentrada en los órganos que van a secretar o liberar las hormonas del estrés. Siguiente. Y de forma específica, ¿cierto? Disculpen, tenemos las enfermedades que están relacionadas con eso. Entonces, como les comentaba, la hipertensión, la aterosclerosis, que es el acúmulo de grasa en las arterias, infarto del miocardio, accidente vascular cerebral, las psicológicas que comentamos un poco, y que aquí ya están más relacionadas con los adultos, ¿cierto? Que existen más estudios sobre la irritabilidad, cambios de humor, insomnio, dolores de cabeza, enjaquecas, yo coloqué jaquecas y en español es enjaquecas, disminución del deseo sexual, y entre otras la diabetes, las úlceras nerviosas. Muchas personas tienen úlceras como causa del estrés, acidez excesiva, obesidad, resfríos frecuentes porque las defensas bajan y erupciones en la piel. Entonces, miren cómo es relevante entender, siguiente, que las personas muchas veces no reconocen que el estrés está asociado a ese tipo de cosas. Por eso es que es tan importante que la Iglesia Pródigo se preocupe de este tipo de asuntos, porque al final es un tema que no solamente tiene que ver con el propósito de educación de nuestros hijos, como yo les comentaba al inicio, sino con la salud y con el cuidado de la comunidad en general. Y existe entonces la necesidad de tener mucho cuidado con el estrés. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos científicamente que existe un periodo de resistencia del organismo, pero esto tiene un límite. O sea, cuando estamos constantemente, es como si fuera una cuerda que está constantemente sobre presión. Una hora se corta, una hora se destruye. Entonces los órganos entran en falencia y algunas personas pueden hasta morir en decorrencia o como consecuencia de esas enfermedades que son relacionadas. Entonces decimos que nosotros debemos controlar nuestro estrés antes de que él nos controle. Entonces mira cómo es relevante. Tú que eres joven, que todavía no tienes ninguna enfermedad relacionada específica, cuidar de esto. Y por eso estoy trayendo inicialmente esta parte como más teórica, más técnica, porque es súper relevante aprender a lidiar con esto. Siguiente. Y la respuesta tóxica del estrés en relación a los niños es cuando ellos vivencian una situación que es de una dificultad fuerte y muy prolongada, y eso sin ayuda de cualquier adulto. Recuerden que yo comenté que es importante que existan los adultos para dar esa contención. Hay niños que realmente no tienen en su círculo familiar, en su ambiente de cuidado, no tienen a nadie que les ofrezca ese cuidado. Y los ejemplos en que el estrés tóxico ocurre es la negligencia, ¿cierto? Puede ser de cosas básicas, de cuidado básico del cuerpo, de la alimentación, el abuso físico, que es la violencia física y sexual,
Cuando los niños pasan por ese tipo de violencia, ellos no tienen a nadie con quien hablar, muchas veces por miedo, muchas veces por ser una situación coercitiva para ellos. Entonces, esas cosas están relacionadas con el estrés tóxico y así también el vicio en drogas. Hay niños que sí son afectados por eso y que esa interacción hormonal produce cosas que son terribles en su organismo. Problemas mentales, porque si bien nosotros estamos hablando desde la perspectiva de una infancia típica, existen niños que no tienen un desarrollo o desenvolvimiento, como llamamos aquí, que es típico, ¿cierto? Los padrones de normalidad no son muy específicos porque el ser humano es complejo, ¿cierto? Pero la infancia atípica, que sería la infancia que implica en cualquier tipo de deficiencia, específicamente alguna que esté relacionada con la intelectualidad, va a producir una comprensión de la realidad diferente. Entonces, tal vez una situación que no sea tan de estrés tóxico como característica, va a ser más conflictuosa para un niño que tenga ese tipo de dificultad. Entonces hay que prestar mucha atención, especialmente para ese tipo de niños que tienen esas dificultades. Y también, ¿cierto?, estrés tóxico cuando los niños enfrentan situaciones de pobreza extrema. Yo veo muchas veces adultos que hoy en día son personas que tienen éxito en sus áreas de trabajo, pero son personas que tuvieron una historia de privación muy grande durante su vida entera y cuando son adultos no saben por qué tienen una predisposición tan grande al estrés, por qué tienen una dificultad tan grande para dormir, por qué tienen diversas enfermedades que están relacionadas con eso. Entonces, miren cómo es relevante este contenido, esta comprensión específica de la fisiología y las características del estrés para poder prevenir. Siguiente. Y delante de eso, entendemos entonces que la respuesta prolongada al estrés es la tóxica, ¿cierto? Nosotros tenemos estrés normal y estrés tóxico, y esa exposición constante que libera estos hormonios hace que exista disminución de conexiones neurales del aprendizaje. Entonces esa interacción química, ella puede desencadenar otros prejuicios que están relacionados con el desarrollo de los niños. Y así también la desregulación del sistema inmunológico. Hay niños que tienen una predisposición enorme a enfermedades respiratorias, por ejemplo. Yo sé que es algo que ocurre mucho en Chile por el clima, ¿cierto? Y que aquí también nos ocurre mucho porque aquí hace mucho calor, tenemos una humedad muy baja, y hay muchos niños que tienen esa predisposición y no necesariamente es por alguna situación específica de su cuerpo, sino porque son constantemente expuestos a este estrés que les menciono que es tóxico. Y también el estrés tóxico es la principal variable causal de psicopatologías infantiles y factor de riesgo para enfermedades mentales en la vida adulta. Entonces, es por eso que la Iglesia Pródigo se preocupa con este asunto, ¿cierto, Pastor Amós? Porque existe un compromiso con la comunidad. Y cuando nosotros entendemos todo esto, podemos comprender, siguiente, por favor, que es necesario prestar atención para los motivos que desencadenan el estrés en nuestros niños. Entonces, hoy, y específicamente cuando nos deparamos, cuando estamos delante de una pandemia, muchos adultos se preguntan, pucha, ¿será que estoy siendo necesariamente productivo en este tiempo? Porque me estoy quedando en mi casa, estoy disfrutando del conforto de mi hogar, de lo rico que es sentarse al sofá y ver una serie, o estar en conjunto con tu familia y poder escoger el horario en que vas a almorzar, por ejemplo. ¿Será que estoy siendo realmente productivo? Y esto ya viene siendo un padrón, porque muchas familias que piensan de esa forma ya lo hacían mucho antes de la pandemia. Y ellas imponían a sus hijos un exceso de actividades. Y no es necesario que nosotros siempre estemos inventando cosas para nuestros niños. Eso es algo que nosotros estamos siendo influenciados hasta por las redes sociales, porque todos los perfiles, la mayoría de ellos son situaciones montadas, en que nosotros vemos a papás que gastan mucho tiempo en realizar cosas específicas, etc. Pero no hay espacio para el ocio. Y el ocio es parte de nuestro día a día. Hay momento para todas las cosas. Y como ustedes saben, el sabio sabe el tiempo y el modo, el tiempo y la forma de hacer las cosas.
por eso que nuestros niños sufren cuando hay exceso de actividad. Entonces el niño participa del karate, de la niña del ballet, o tiene que ir a clases de refuerzo en la tarde, y así se van acumulando actividades que no son exactamente necesarias para nuestros niños. Y así también el nuevo padrón que nuestros niños están viviendo en la pandemia, que es la clase online. Y yo no sé muy bien, y yo quiero que ustedes me coloquen aquí en el chat, si posible, si sus niños están recibiendo actividades del colegio. Mis amigas chilenas, yo soy chilena, ya viví en Chile, solo que soy casada con brasileño y vivo aquí, pero mis amigas chilenas me han dicho, la escuela me manda muchas guías para hacer trabajos y actividades. Entonces, colócame un sí, a mí me ha tocado, o muchas actividades, ¿cierto? Y esto es un modelo nuevo. Imagínate cómo esto es procesado por un niño. Porque el colegio es el primer lugar de socialización para ellos. A ver la hora, aquí sí estoy dentro del tiempo, que aún tenemos varias cosas. Y están recibiendo, Caleb dijo, pero lo suficiente. Qué bueno, Caleb. Carlos dijo una locura. De hecho, aquí también hemos visto eso. Y eso, no sé si ustedes han pensado, pero ¿cómo un niño lo recibe? Es algo muy desalentador porque es una cantidad de actividades que durante la rutina del colegio era diferente, porque ellos no se daban cuenta de cuánto contenido era, porque ellos tenían la socialización, la hora del recreo, el espacio para conversar, y ahora no. Entonces, esos son los motivos. Otros motivos que ocurren, no necesariamente en la pandemia, pero que son parte, es la separación de los padres, muerte de alguien en la familia, nacimiento de un hermano, hospitalizaciones y cambios de colegio, de casa. ¿Quién no ha sufrido con eso? ¿Cierto? Pero el padrón debe ser entendido, ¿cierto? Y es eso lo que estamos haciendo aquí. Puede pasar, Amos. Por eso nosotros estamos siempre reflexionando sobre cosas que estamos viendo. Y yo quiero traducirles aquí a ustedes. Un niñito causa conmoción al caer en el llanto durante su clase online. La mamá dijo está completamente sobrecargada. Entonces es un video que yo vi aquí, en que la mamá abre la puerta, calladita, y aparece y su niño está de esa forma porque no aguanta más la presión del colegio. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención en lo que ocurre, y en el caso de este niño, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya que yo hablé fisiológicamente con ustedes, en nuestro cerebro existen espacios que son activados y que activan glándulas que son secretoras de hormonas. Entonces tenemos la hipófisis actúa en la glándula suprarrenal, que si ustedes ven aquí al ladito están los riñones, y se encuentra arriba, ¿cierto?, de los riñones. Esta glándula es la encargada de secretar el cortisol, que es la principal hormona del estrés. Entonces, vamos pues colocar el siguiente, porque mira qué interesante la imagen que ustedes van a ver ahora. En el cuerpo del niño, déjame colocar aquí para ladito nuestro chat, la adrenalina está ahí cerquita del corazón, va a hacer que el corazón se dispare. Va a empezar a latir muy rápido, el cortisol va a hacer una producción exacerbada de glicosa, la noradrenalina va a actuar en el sistema digestivo o haciendo una constipación, que es la presión de vientre, o va a hacer va a ayudar a que exista una producción exacerbada de excremento. Entonces, nosotros vemos que existen trastornos que están relacionados con esa producción. Y la adrenalina en los músculos, en las piernas, en los brazos, en las extremidades, va a producir un enrijecimiento. Entonces, niños que sienten mucho dolor, niños que tienen dificultades digestivas, niños que desenvuelven diabetes muy tempranamente, puede ser, y por eso es importante investigar, que tenga relación con el estrés. Siguiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos, cierto? ¿Cómo lidiar con el estrés de mis niños? Y mira qué interesante esta frase que yo encontré en un artículo bien relevante, que dice así: si consideramos, déjame cerrar aquí unas ventanitas,
Se considera que la familia para los niños es el principal campo de contacto en el cual los niños son influenciados, influencian, siendo muy importante para su desarrollo esa relación, esa reciprocidad, ¿cierto? Esa relación es influenciada por el medio, que puede venir a ser disfuncional, ¿cierto? Como hablábamos de ese estrés tóxico, cuando no se ve la real necesidad de los niños. Entonces, vamos para la próxima imagen, ¿cierto? Que nos muestra entonces cómo podemos lidiar, ¿cierto? Entendiendo esta comprensión de que esta reciprocidad de el niño, él afecta y es afectado por su ambiente, nosotros necesitamos cambiar la forma como vemos todo eso y ayudar de esa forma a nuestros niños. Entonces, primero que nada, reconocer que somos ejemplos para ellos. Es difícil para nosotros como padres identificar que a veces no tenemos los recursos necesarios para hacer exactamente eso. Hay situaciones en la vida, y especialmente en esta pandemia, en que nuestros ojos se enfocan en cosas que no nos habíamos dado cuenta antes. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, y me gustaría, porque me encantó que ustedes me respondieran aquí por el chat, porque no me siento tan solita. Pero si a ustedes les ha pasado que durante el tiempo de pandemia se dieron cuenta de cosas en ustedes que no estaban muy bien y que son necesarias, que es necesario cambiar por sus hijos. Me gustaría que me pongan sí, no es necesario que me coloquen escrito lo que es, colóquenme sí o no. Pero reconocer que necesitamos ser ejemplo para nuestros niños es entender muchas veces que hay cosas que de hecho no sabemos hacer. Y lo que no sabemos hacer, ¿cierto? Es necesario aprenderlo. Uno no enseña lo que no aprendió y por eso que es necesario buscar ayuda. A veces es un aconsejamiento con tu pastor, a veces es de hecho una ayuda profesional. Aquí varios me están respondiendo sí, porque la convivencia te trae ese entendimiento. Pucha, en esto yo necesitaba cambiar. Y es necesario porque estas situaciones dentro del contexto de familia son oportunidades para que uno pueda organizar un poco mejor, como yo les comentaba, dentro de nuestro propósito de familia. Entonces, reconocer que somos ejemplos es entender que nuestros niños van a imitar lo que hacemos. Entonces, si yo soy una persona descontrolada, que grita, que dice garabatos, que no sabe ser un buen amigo, que no tiene una organización financiera para ser responsable con sus cuentas, nuestros niños están viendo todo eso. Y hay luz, gracias. Y eso es súper importante, súper importante. Entonces, como yo te digo, reconoce que eres un ejemplo y trata de mostrar lo bueno que eres y busca ayuda cuando entiendes que no puedes. Porque de hecho educar niños es difícil, es bastante difícil. Y dentro de esa perspectiva puede pasar, también debemos entender que esa búsqueda por reconocer lo que somos delante de nuestros niños trae como consecuencia el permitir espacio para ser quienes somos. Entonces ese espacio de acogida y validación de los sentimientos también está relacionado con eso. Porque cuanto más yo consigo acoger y validar, ¿qué es lo que es validar? Es permitir que tu niño te cuente lo que siente y no... se me escapa la palabra ahora, pero no castigar el hecho de que él lo haga. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Cuando nuestro niño nos cuenta algo y le decimos así, ah, no, eso no es nada. Ay, qué lecera. No, sigue jugando, está bien, está bien. Cuando nosotros hacemos eso, no estamos prestando atención, de hecho, a lo que ellos sienten. Entonces, te estás sintiendo así. Yo también me siento así a veces. Qué bueno que me contaste. Es súper importante que tú me relates lo que sientes. Eso es validar. Eso es mostrar que lo que ellos sienten es importante. Entonces, estamos en pandemia y tus niños te dicen, mamá, estoy aburrido. Mamá, estoy cansado. Mamá, no quiero ver la clase. ¿Qué hay ahí? ¿Será que tú te has dado el tiempo de escuchar? Yo sé que nosotros estamos envueltos en varias actividades. Yo misma soy una profesional que está con el consultorio en su casa. Yo soy psicóloga aquí.
y nos deparamos con todas esas dificultades de la rutina, pero nosotros necesitamos separar ese momento para eso, para validar y también, ya que estamos hablando de sentimientos, nombrar los sentimientos. Muchos niños no saben lo que es sentir nostalgia, no saben lo que es desespero, no saben lo que es angustia. Entonces es necesario desarrollar ese lenguaje que explicita algo que es interno y que permite el desarrollo y la comprensión de las emociones. Eso es principal. Y luego, siguiente, también tenemos la necesidad de establecer una rutina que sea semejante a lo anterior. Ah, Raquel, pero yo estoy hace como 5 meses en esta locura, pero aún hay tiempo de ajustar las cosas y hasta prepararte para lo que viene. Les comento que aquí, yo estoy en Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, nosotros ya estamos retornando a las actividades. Entonces fueron aceptados los cultos públicos, ya estamos reuniéndonos presencialmente, reuniones familiares de hasta 10 personas están ocurriendo. Entonces, las cosas van a cambiar. Y si aún tú no organizaste una rutina mínima en tu hogar, te va a ser mucho más difícil volver. Entonces, ¿por qué que todos los psicólogos hablan de rutina? ¿Por qué que las profesoras me hablan de rutina? Porque la rutina permite previsibilidad. Y cuando un niño entiende lo que va a ocurrir, él ya sabe y se prepara. Es diferente que todos los días ocurra algo diferente, no consigo prepararme. Entonces yo, como mamá, si no ofrezco un ambiente que tiene una rutina, donde hay horarios, los horarios mínimos, yo estoy haciendo que mis niños sientan más estrés. Ellos están siendo expuestos, ok, al estrés normal, pero mira cómo es relevante tratar de eliminar esas situaciones. Entonces, la rutina, por ejemplo, estamos en pandemia, ok, ¿qué te puedo traer de indicación? Un horario para levantarse, un horario para el almuerzo, un horario para prepararse para el sueño y dormir. Para algunas familias eso es muy básico, para otras es algo muy difícil. No hay correcto o equivocado en esto. Es lo que funciona para ti en tu hogar y lo que va a hacer que ustedes se puedan adaptar mejor. Pero la rutina es fundamental, es fundamental. Yo atiendo casos de niños que tienen una ansiedad extrema, exacerbada, porque realmente cuando les pregunto a sus papás, ellos no tienen ninguna rutina y es realmente difícil. Entonces, si tus niños estudiaban por la mañana, y ese es otro tip, otra dica, como decimos aquí, es hazlos estudiar por la mañana. Permíteles que continúen teniendo ese momento y las otras actividades sean realizadas durante el día. Si estudiaban por la tarde, permíteles que su momento de estudio sea por la tarde. Tal vez va a ser más corto, tal vez va a tener algunas interrupciones por causa de estar en casa, pero vamos a tratar de mantener, ¿ya? Y el próximo punto, que es el último de estas indicaciones para luego pasar a una parte más práctica que te quiero indicar, es permitir el juego libre en algunos momentos del día. Ay, pero ¿cómo así libre? No es que yo como mamá tengo que preparar lo que ellos hacen, es lo que veo en internet, ¿cierto? No, la verdad no es bien así. El juego libre es para los niños una resolución de conflictos. Para los niños el juego es un lenguaje. Entonces, cuanto más ellos consiguen tener espacio, tener las condiciones para que eso ocurra, tú más los estás ayudando a liberar sus tensiones, a distribuir la fuerza que ellos tienen y que no están ocupando en algo que les es muy provechoso. Entonces, yo tengo una niña, por ejemplo, de 1 año y medio. ¿Cómo hago que ella juegue libremente? Yo preparo un ambiente en el cual ella no se va a herir, no va a tener nada peligroso y yo me quedo de lado o leyendo un libro o estudiando o conversando con algún pariente. Entonces, para los menores es necesario. Entonces, tú puedes sí hacer otras cosas mientras ellos están jugando. No es necesario siempre dejarlos en la tele. Entonces, estamos teniendo dificultad también con eso, porque los niños no están más acostumbrados a distraerse solitos, porque son extremadamente estimulados con televisión, con videogaming, ay, se me escapa la palabra, pero el entendimiento de
permitir este espacio de juego, es permitir que su energía sea transportada al juego en sí y que ellos consigan por ellos mismos solucionar en la medida en que ellos desenvuelven problemáticas con sus juguetes, cosas que son internas. Y es por eso que los psicólogos trabajamos muchas veces observando la forma de jugar. Y eso es relevante para ti también, fuera de este contexto de la comprensión del estrés, pero de la comprensión de tus niños. El juego, tu participación y la libertad que permitas a tu niño para jugar de lo que él quiere y no de lo que tú impongas, es relevante para que puedas observar y entender cómo ellos piensan. Y por último, mi querido Amos, pásame el próximo slide. Ayuda a sus niños a relajar. Y yo te quiero mostrar las próximas imágenes. El próximo, creo que lo apagamos, ¿cierto, Amos? Pero yo les voy a contar a ustedes 3 actividades específicas para que sus niños relajen. Y yo quiero que la primera que ustedes se aprendan es la de calentarse las manitos, que es así. Yo no lo estoy viendo ustedes, pero me gustaría que todos lo hagan ahí en su lugar, donde están. A ver, déjame abrir aquí el video. Déjame ver si lo consigo abrir. Y verlos a eso, todos lo están haciendo. Mira cómo es interesante que cuando uno le da un comando a nuestro cerebro de estimulación física, nuestra atención se vuelve a lo que estamos haciendo. Entonces, generalmente cuando nosotros en la terapia enseñamos a adultos técnicas de relajación, tratamos de que la persona se salga de sus pensamientos y se vuelva para el aquí y ahora, que es su cuerpo, la parte física. Entonces, cuando los niños hacen así, la atención se vuelve a sus manos. Y cuando las manos están calientitas, como están siendo necesario en Chile, las pueden colocar en los oídos. Entonces eso ayuda a que ellos salgan de esas crisis momentáneas de mucha producción hormonal, ¿cierto? Como mencionábamos, y se enfoquen en algo que es más físico y más específico, ¿ya? Otra cosa es la técnica del sapito. El sapito, eso funciona mucho con niños menores. Cuando está en la laguna, el sapito observa todo muy quietecito. ¿Vamos a hacer como el sapo? Entonces eso es muy importante también. Otra técnica de bajar un poco la atención y llamar a tu hijo para aquí, calma, está todo bien. Y la otra es hacer un juego de atención, que es así. Tú le dices al niño, cierra tus ojitos, y cuando la mamá o el papá diga tu nombre, tú abres tus ojitos y me dices cuál es el sonido que estabas escuchando, que está en el ambiente. Entonces, por ejemplo, yo aquí, les cuento a ustedes, estoy con el aire acondicionado y estoy con un ventilador. Amo sabe de eso porque ya vivió en Brasil muchos años. Entonces nosotros pasamos mucho calor aquí. Entonces yo estoy con mis ojitos cerrados, cuando yo los abro, escucho el ventilador. Entonces, indícale a tu niño que preste atención en cosas externas. Cuando existe una crisis interna que nos saca de nuestro lugar de equilibrio, nosotros siempre volvemos al origen, que es el aquí y ahora. Y es eso lo que hacemos muchas veces en varios recursos terapéuticos. Entonces, esta comprensión, esta necesidad de volver a ti, de prestar atención en todo eso, es muy relevante. Es muy relevante para que tu niño pueda entender un poco mejor lo que está ocurriendo. Y yo quiero ver un poquito más mi slide. ¿A dónde aprieto, Amos? Uy, yo soy pésima en esto de tecnología. Miren, estamos todos aprendiendo nuevos recursos. Ok. Yo les quiero mostrar estos 2 libros, que son de la Marilda Lip, que son esos libros para quien entiende portugués. Yo sé que los chilenos se peinan, como dicen en portugués. Entonces tenemos este que es cómo enfrentar el estrés infantil y el estrés está dentro de ti, que son 2 libros súper recomendados. Coloco aquí también algunas indicaciones de artículos que me ayudaron a hacer esta charla. Y ahora nosotros vamos a tener un tiempito de preguntas y yo quiero responderte si tienes alguna cosa que te surgió así de forma específica y decirte también que si no te puedo responder, porque yo también soy una persona limitada, tú me mandas un email, está aquí mi Instagram, les pido que me sigan, yo a veces coloco contenido en español, hago algunos videos en español,
y también mi mail. Si tienes algo específico, ya me puedes escribir por ahí. Así que en relación al estrés es eso, y quiero que pasemos a la parte de preguntas, Pastora Moss. Bueno, muchas gracias Raquel. Primero que todo, antes de pasar a las preguntas, muchas gracias por tu presentación. Y como decía, esta es la oportunidad para hacer una pregunta, puede ser con el micrófono abierto o a través del chat. Vamos a tener 10 minutitos para responder. Voy a abrir el chat aquí también. ¿O alguna cosa que te surgió a partir de lo que hablamos? ¿Te acordaste de alguna situación, cierto? Era la Connie la que habló, ¿cierto? Era la Connie. Sí, sí. Eso, Connie. Entonces, sí, si hay alguna persona que ¿Sí? quiere... ¿Algún comentario? Sí. Nosotros aquí. Adelante, Caleb. Ya. Hola Raquel, ¿cómo estás? Gracias por la charla. Nosotros optamos al inicio de la pandemia por una rutina bastante relajada, muy en el ritmo de las chicas. Tenemos 2 hijas, y muy en el ritmo de ellas, en el horario que más o menos se levanta en una condición normal, ni muy temprano del colegio, ni muy tarde en vacaciones. Un horario normal. Pero ahí decidimos juntos el tema de su rutina, ¿no? Ellas hacen el colegio, un poco de pantalla, actividad física, manualidades, pero es muy en el ritmo de ellas, ¿no? ¿Qué tan bueno es? Y creo que han ido bien, han tenido solamente dos episodios de angustia, como ya del encierro y todo. Pero qué tan bueno es el poder ir acompañándolas en su ritmo, con su disciplina, y no necesariamente imponerles un horario, ¿no? Porque hemos leído de que hay como de las dos posturas, ¿no? No, hay que establecerles un horario, y otro, hay que acompañarlas en su ritmo. Ellas tienen un horario, y creo que ha funcionado bien, pero no sé si eso es recomendable o no. Bueno. ¿Cuántos años tienen, Caleb? Y tienen 8 y 10. Ok. Sí, mira, generalmente, y porque uno se informa mucho así como por lo que está en la internet, lo que yo les decía a ustedes, y la internet hoy es un medio que nos hace tomar una posición u otra. Tú no encuentras muchas cosas relacionadas a equilibrio. Por eso que surgen tantos conflictos de personas que toman un partido y otro. Eso ocurre mucho aquí en Brasil. Y yo soy una persona que siempre le digo a los papás, ustedes que son responsables por esas niñas, ¿cierto? Caleb y Esther, saben lo que es mejor para ellas, dentro de esta parte intencional que comentamos al principio, ¿cierto? Entonces ustedes juntos necesitan evaluar si esto está siendo prejudicial para ellas o no, ¿cierto? Por causa de la situación compleja que vivimos, que yo ya mencioné, que existe, en la cual existe una carencia, una eliminación de reforzamiento de cosas que nos eran placerosas, colocar a nuestros niños en un régimen militar es algo terrible. Porque además de ser privados, de estar con sus amigos, de poder salir, de poder encontrar a los abuelitos, etc., ellos van a tener que empezar a levantar súper temprano también. Entonces, lo que yo les traigo a ustedes, a todos los papás que están aquí, es veamos, dentro de nuestro propósito, si nos conviene ser tan rígidos así. ¿Entiendes? Yo la verdad te estoy devolviendo la pregunta, porque ese es mi papel. Yo no estoy aquí para decirle a ustedes, es así. No. Es qué es lo que nos funciona a nosotros como familia y nos hace bien en nuestra rutina. Entonces, pensando en el futuro, ¿qué tan bueno sería dejar a las niñas tomar el rumbo de sus horas, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, hagamos un equilibrio. ¿Qué es lo que ustedes quieren, niñas? Vamos a colocar en un papel aquí. ¿Qué es lo que a ustedes les gusta? No les sería tan prejudicial, ¿cierto? Papá, no me gusta despertar a las 7 como lo hacía. Entonces, ¿despertemos a las 8? No, a las 8:30. Ok.
Entonces, tratar de hacer algo en conjunto que sea lo más próximo de lo que viene, porque si pensamos a futuro les va a costar un mundo. ¿Cierto? Entonces así, el hogar, la casa de cada uno de ustedes, yo no estoy aquí y yo creo que nadie debería decir lo que tiene que ser hecho, sino darles las herramientas a ustedes para que ustedes consigan esa reflexión que sea la más saludable. ¿Cierto? Gracias, Caleb. Gracias a ti, Raquel. Connie, te tengo... ¿Alguien más tiene una pregunta, parece? Sí. Rodo y Clau. Sí, estamos con harta bulla casi porque está nuestro hijo chico por acá dando vueltas. Sin problemas. Queremos hacerte una pregunta, Raquel, con respecto al retorno y a la normalidad. ¿Cómo crees tú o qué consejos nos podrías dar cómo hacer esta transición que no sea tan brusca? Porque efectivamente cuando esto pase, no sabemos cuándo, va a ser probablemente muy fuerte. Los niños retoman al colegio. También va a generar un estrés claro. de cierta manera. Entonces, ¿cómo tú nos aconsejas hacer como esta transición más suave? No sé cómo lo llamarías tú, pero ¿qué se dé más natural en el fondo? Sí. Clau, lo mismo que le dije a Caleb, mira cómo es relevante imitar o hacer algo semejante a lo que viene, ¿cierto? Porque mira, y un ejemplo de eso es, como ya dijimos, ser modelo para nuestros niños. Niños, ¿tú tienes 2, Clau? 1, ok, tienes 1. Querido hijo o hija. La mamá o el papá, a pesar de la pandemia, continúan trabajando en casa, ¿te has dado cuenta? Nosotros continuamos trabajando, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que pagar las cuentas, y así como nosotros tenemos cosas que hacer para producir resultados, tú tienes que estudiar. Entonces, cuando tú estudias, te transformas en alguien mejor, porque puedes ser relevante en la sociedad, etc. Ustedes definen la forma como hablan sobre eso, dependiendo de la edad, no se le da. Pero por eso, porque papá y mamá continúan en su rutina, es importante que tú también tengas algo parecido, porque en algunos días más, recuerda la previsibilidad, estoy dando previsión, en días más el colegio va a volver, no se acabó. Entonces, vamos a pensar, de nuevo, un papelito, si es un niño muy pequeño, hacerlo con imágenes, mira, hagamos así a partir de ahora, porque cuando vuelva al colegio te va a costar menos. Entonces, vamos a levantarnos a esta hora, cuando ya haya sol. Aquí en Brasil el sol sale muy temprano. Entonces yo coloco así para mi bebé, sol, es hora de despertar. Cosas así, visibles y claras en relación a la rutina. Entonces, así, la respuesta yo creo que así, la gran indicación que yo podría darte, Clau y Rodo, es de hecho la rutina. La rutina. No militar, como yo le comentaba a Caleb, pero algo que se asemeje, algo que sea semejante. Y otra cosa, la previsión de lo que viene y la aproximación libre, ¿cierto? Dentro de esa acogida y validación de sentimientos, es cómo te sientes en relación a eso. Si el colegio vuelve, ¿qué te parece? Ah, mamá, no me tinca. Ah, entiendo, a mí también me va a costar volver al trabajo. Tomar micro, andar en metro, me va a costar. Pero yo lo hago porque es importante, que voy a encontrar a mis amigos en el trabajo. Entonces, sí, hacer algo aceptable es dejar que nuestros niños entren en contacto. No sacamos nada con esconder todo lo que está ocurriendo de hecho y no traerles esa previsión de lo que va a ocurrir. Entonces yo creo que es por ahí. ¿Ya? Connie, Fernando escribió aquí. ¿Viste en el chat? No me aparece la pregunta de... Ok, mira, aquí dice así, lo voy a leer. Bueno, Connie. Sí, adelante. Dice así, ¿pudieras indicar técnicas por el estrés, por la separación de padre, miedo que aparece, por ejemplo, al ir al baño, niña de 7 años, y ansiedad
de querer comer de todo para saciar la ansiedad. Ok. Yo voy a responder esa pregunta de forma genérica, porque si ustedes perciben, la charla es algo bastante general, porque yo no estoy en contacto específico con los niños que están teniendo el estrés. ¿Por qué digo que voy a responder de forma general? Porque yo voy a explicarles a ustedes cuál es la forma en que yo haría un raciocinio clínico de una situación como esa. ¿Por qué? Porque a partir de la comprensión que ustedes tengan de mi raciocinio clínico, ustedes van a poder aplicarlo a lo que se les ocurra. Ansiedad con comida, separación de los padres, berrinches, etc. Hice una live sobre berrinches. Todo comportamiento es seleccionado en gran parte por su consecuencia. ¿Ya? Entonces, cuando yo enfrento una familia que me trae un niño que, por ejemplo, tiene miedo, por ejemplo, para ir al baño, yo pregunto qué es lo que ocurre antes y qué es lo que ocurre después, porque ese comportamiento tiene una función en su contexto. ¿Ya? Entonces, yo no puedo responder de forma específica, Fernando, no sé si lo estoy viendo aquí, creo que sí, porque no conozco específicamente al niño. Entonces yo no sé cuáles son sus motivaciones, ¿cierto? Las consecuencias que permiten que ese comportamiento se perpetúe. Entonces así, siempre que hay una situación específica como esa, yo como madre, como padre, debo identificar en qué contexto ocurre y cuál es la consecuencia que mi niño recibe a partir de ese comportamiento. ¿Ya? Por eso que yo digo que estos encuentros son un poco más generales y disponibilizo mi mail, porque tú me puedes explicar un poco mejor sobre eso y tal vez yo te pueda orientar de alguna forma. Cuando yo enfrento un proceso terapéutico, ¿cierto? Un trabajo específico con algún niño, mi abordaje, que es el conductista, envuelve a la orientación de familia, porque yo quiero entender cómo ese ambiente se configura en relación a esa respuesta de ese niño y por tanto su consecuencia. Entonces te voy a dar un ejemplo sin conocer a los niños que mencionas, no sé si son tus hijos o hijos de alguien, ¿cierto? En el caso de separación, hay varios factores que pueden estar relacionados. Muchas veces ocurre lo que llamamos de alienación parental, que es uno de los padres colocando el otro contra y el niño tener que lidiar con eso, y eso genera ansiedad porque no sabe cómo comportarse. El hecho de tener que vivir con uno que no era su costumbre, eso afecta también. Entonces son varias cosas que están relacionadas. Entonces de forma simplista tal vez te puedo pedir para prestar atención en eso. ¿Cuál es el contexto en que esto ocurre? ¿Es todos los días de la semana? ¿Solo cuando va a dormir en la noche que tiene miedo de ir al baño? ¿Es durante el día? ¿Me entiendes? Hay un sinfín de preguntas que yo te haría. Pero de forma específica o de forma más práctica para este momento, para este contexto en el cual te estoy respondiendo sería, ¿en qué momento eso ocurre? ¿Cómo es esa respuesta? ¿Es de hecho retener el pipí o no aproximarse del baño? ¿Cuál es la respuesta? ¿Será que yo solo doy atención cuando eso ocurre? Entonces son varios factores. Pero, grosso modo, de una forma práctica, presta atención en eso. Y si quieres me mandas un email comentando. Súper. Muchas gracias, Raquel, por responder a las preguntas. Ya tenemos ya el tiempo finalizado, así que vamos a pasar a la siguiente parte.